El pasado lunes conocimos en un reportaje las denuncias de personas enfermas, imposibilitadas de trabajar, que postulan a una pensión de invalidez y que deben esperar años, una resolución que no debería tardar más de 6 meses. Hoy les contaremos de los conflictos de interés que existen en el sistema, ya que las AFP y las aseguradoras inciden a través de médicos externos en el otorgamiento de las pensiones. El informe con Benjamín Contalva. Lo que hacen en el fondo es hacer que la gente dé vuelta en círculo. Lo que quiero poner sobre la mesa es que el proceso en sí mismo continúa mejor de lo que estaba hace un tiempo atrás. Quiero saber cuál es la mirada de ustedes respecto a los vínculos de las compañías de seguro con la AFP. Son el mismo dueño, ¿cierto? El de la AFP. Luego la compañía aseguradora tiene el mismo dueño. O sea, si eso no es un conflicto de interés, ¿de qué estamos hablando? Préstame el oficio. Es vergonzoso, digamos, la demora que tienen los afiliados para poder conseguir su calificación de invalidez. Las personas sufren mucho, las que se mueren y también. En el reportaje anterior les hablábamos de la denuncia que hacen asesores previsionales, largas demoras en un complejo proceso que tiene a miles de personas imposibilitadas de trabajar esperando por su pensión de invalidez. Estamos hablando de 2, 3 años, digamos, para poder gestionar la pensión de invalidez. Esto incluso a 5 años de una comisión investigadora que arrojó serias observaciones a este sistema. Todo indica, según los mismos parlamentarios, que no han habido muchos cambios. Y creo que muchos parlamentarios hemos recibido muchos casos. Tenemos aquí un verdadero lastre que hace que hoy día en Chile sea cada vez más difícil que una persona se logre pensionar por enfermedad. Hay un ingreso formal y oficial. Vimos que había demasiado tráfico de influencia, mucho conflicto de interés. Que estamos hablando de personas en situación de invalidez. Además de que las sanciones son irrisorias, el problema es de la estructura. ¿Cuántas personas fueron afectadas? No se visualizan cambios, al contrario. Resulta que nosotros hemos visto casos que se resuelven en 18 meses. No hay justificación legal alguna. Quienes integraron la comisión investigadora coinciden en que los problemas se mantienen. Lo mismo Maritza y Manuel, 2 asesores previsionales que ayudan a personas en esto y que denuncian hoy una serie de problemas con las demoras y el por qué ocurrirían. No se está dando solución pronta dentro de los plazos que se suponen. Y que están ahí a la espera, digamos, de algo que nunca va a llegar. Yo estoy sentada aquí en mi living y me empieza un dolor. Y me siento un puntito en el pecho y me duele. Y voy a la matrona el día lunes. Y me dice el médico, ¿usted sabe lo que tiene? Pues mi niña es cáncer. Viviana enfrenta un cáncer mamario que le impide trabajar en servicios del hogar, como hacía antes de enfermar. Lo ha intentado porque es su única fuente de ingresos, pero el cuerpo ya no le responde. Me sentía bien ir a trabajar a hacer mi pololito. ¿Estando con la enfermedad? Sí, y después para el otro día no valía nada, cansada. Igual salía porque había que buscar las moneditas. Hay remedios, tratamientos y exámenes que pagar, pero el bolsillo no alcanza y el cuerpo no da. Por eso Viviana necesita su pensión de invalidez. Le extirparon una mama y ahora el cáncer está avanzando a la otra mama, está con muchas quimios y le emiten el dictamen y le dan un porcentaje como un 25%. Obviamente no alcanza la pensión de invalidez. Porque al menos ya con una pensión ya tengo para el mes para surgir, para tener para mis cosas. ¿Qué hicimos nosotros? Apelamos. Y hoy día estamos ahí esperando, digamos, de aquella época, ya llevamos como 4 o 5 meses. Manuel se refiere a algo que es parte del proceso. Los afiliados pueden apelar si es que no están conformes con las evaluaciones médicas que, en definitiva, son las que determinan el monto de la pensión. Ese recurso nos lleva a una segunda instancia, que es la Comisión Médica Central. Ahí son otros doctores, también estatales, los que revisan los casos, pero el tiempo corre y hay prolongadas demoras. Tengo que esperar de 3 a 4 meses para que recién tome la carpeta de mi esposo. O sea, va a ser un año esperando una respuesta. Ya veíamos cómo mediante una carta, los facultativos que integran ambas comisiones reportan varias fallas que generan los retrasos. Imagínate la cantidad de meses, estamos hablando
más de 8 meses y todos los meses me dicen lo mismo, ya que está en revisión. También cómo la fundación de las AFP, que financia y administra estas comisiones médicas a cargo de los procesos de calificación de invalidez, reconoce un aumento de las apelaciones. La dotación de médicos ha incrementado en cerca de un 30%, que es un número importante, y la capacidad que vamos a tener de resolver apelaciones en los próximos meses va a cambiar de manera importante respecto a los meses anteriores. Se han hecho cambios y mejoras, pero la pregunta sigue siendo si eso es suficiente. Ha habido una polémica iterativa en el tiempo por largos años a propósito de los sistemas de evaluación de las personas, los retardos burocráticos en los reportes y los conflictos de interés respecto a quién paga a los médicos especialistas que finalmente emiten informes que muchas veces echan atrás las pensiones de invalidez por enfermedad. Un tema que fue objetado en la misma comisión investigadora y tiene que ver con la otra parte que puede apelar un dictamen, y son las compañías de seguro, que sí forman parte de este proceso. Y el problema sigue siendo que cada apelación suma tiempo y espera, como le pasa a Viviana. Mucho tiempo esperar. Quiero saber cuál es la mirada de ustedes respecto a los vínculos de las compañías de seguro con la AFP. En esa Comisión Médica Central, que es como en la Corte Suprema, hay un staff de médicos que son 34, que son contratados a honorarios por la superintendencia, que tienen, por lo tanto, un honorario estatal. Pero hay 3 veces más de especialistas interconsultores. Estos médicos interconsultores a los que alude son especialistas externos a la comisión que aportan su experiencia técnica para respaldar o cuestionar lo que delibera esta instancia. Que son los que dicen, por ejemplo, si hay un problema a la cadera, se busca el traumatólogo fino que sabe de cadera, hay un interconsultor que emite un veredicto. Pero ese interconsultor, que son más de 100 hoy día, por lo bajo, viene pagado por la fundación de la AFP. Fue en 2008 cuando se constituyó la fundación de las AFP, que administra las comisiones médicas que están a cargo de aprobar o rechazar las pensiones de invalidez. Esta es una reforma gradual. Su principal objetivo es dotarlas de recursos económicos, técnicos y administrativos para realizar estas evaluaciones y asegurar la transparencia del proceso. Pero esta fundación no es la única que paga a los médicos interconsultores externos. También hay recursos que aportan las aseguradoras. Y por lo tanto uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la independencia de ese médico? Nos mostraba una médico de la Comisión Médica Central que todo el soporte tecnológico, los computadores, el sistema, lo paga la AFP y lo paga también los funcionarios. O sea, si eso no es un conflicto de interés, ¿de qué estamos hablando? Y ese es un vicio que tiene el sistema. Y sobre eso no se ha oído padre, nunca más. Y este médico observador tiene derecho a emitir opiniones, pero no forma parte, él no tiene derecho a voto en los procesos de calificación de invalidez. Según una respuesta que obtuvimos de las compañías aseguradoras y que ya revisaremos, estos doctores sí tienen derecho a voz, pero no a voto. Pero se enfrentan a un ejército de especialistas interconsultores que emiten al final, los fallos más decisivos. Porque obviamente siempre se le cree más a un especialista que a un médico general. Y ese especialista, si viene del otro lado, del que no quiere que haya pensión de invalidez, termina doblando la mano y no hay pensión de invalidez. ¿Usted cree, doctora, que hay independencia en esos médicos pagados por las AFP? O sea, a su juicio nunca ha habido no ha habido mayor conflicto de interés o de... Y si nos queda duda, muchas veces requerimos otro peritaje para mayor claridad, para una resolución en justicia. Ya. Muy difícil era llegar al punto de que aceptasen, admitieran, reconocieran que había situaciones irregulares que perjudicaban finalmente a las personas. También solicitamos entrevista con la Asociación de Aseguradoras de Chile, pero solo nos enviaron un comunicado sin la posibilidad de contrapreguntar. En este nos resumen cómo es el proceso y de qué manera intervienen las compañías diciendo que se ajustan a la ley. Y este médico observador tiene derecho a emitir opiniones, pero no forma parte, él no tiene derecho a voto en los procesos de calificación de invalidez. En este comunicado confirman eso, que los interconsultores sí tienen derecho a voz, pero no a voto.
El médico interconsultor es seleccionado por el presidente de la comisión médica y luego de la consulta, la comisión remite la boleta de honorarios a la fundación. La citada entidad valida la documentación con la respectiva orden médica que dio origen a la interconsulta para remitirla posteriormente a las compañías de seguros para su pago. Con esto se confirma que no solo la fundación de las AFP paga a los doctores externos, sino que también las compañías aseguradoras. Porque los datos duros los discutí yo en el propio Congreso. Yo les dije para reclamar siempre, aunque todo esté perfecto. La Fundación Valídame es una entidad que trabaja con personas que sufren enfermedades invalidantes. Algunos de sus miembros asistieron a la comisión investigadora para exponer respecto de estos conflictos de interés. Ellos solicitaron mediante transparencia un documento reservado que emanó desde la superintendencia días antes del resultado de la comisión investigadora. Porque mientras el superintendente de pensiones le decía al Congreso que había que cambiar la composición de la comisión técnica, de que es necesario un cambio en la composición de la comisión técnica de invalidez. Nosotros creemos que el representante de la AFP debe salir de la comisión y también señalamos que hay un conflicto de intereses del representante de las compañías de seguros porque ellos son los que pagan los siniestros. Él enviaba un oficio reservado proponiendo la composición de la nueva comisión técnica, pidiendo que dejaran a las compañías de seguro y a las AFP. Solicitamos entrevista con el superintendente para hablar sobre estos temas cuestionados en la comisión investigadora. Sin embargo, nos derivaron con el jefe de las divisiones médicas. Préstame el oficio. Este documento emana un 27 de junio de 2019. Lo envió a la Subsecretaría de Previsión Social, en ese entonces, el actual superintendente de pensiones, Osvaldo Macías. Este consiste en una propuesta de modificación legal de la Comisión Técnica para que la consideren en una eventual futura reforma a la Ley de Pensiones. Se sugiere que las AFP y aseguradoras sigan presentes en el proceso, pese a que su compromiso en la comisión fue otro. Entonces lo que proponemos nosotros no somos llamados a legislar, es que salga el representante de la AFP y quitarle el derecho a voto al representante de las compañías de seguro, dejarlo solo con derecho a voz y que se integren en el reemplazo de ellos representantes del ámbito público de la salud. Solamente para felicitar al Supremo Gobierno de que haya tomado la decisión de comunicarnos en esta comisión que va a disminuir el rol definitivamente de las AFP y las compañías de seguro, eliminándolas de la injerencia que tienen al interior de esta comisión. Es una buena noticia. Aquí el que debiera dar un paso al costado a él. Esto no merece ni siquiera una explicación. Esto lo que merece es una decisión de que él no continúe en el cargo. Se rió de nosotros. Se dijo en esto en la comisión, se comprometió una cosa y luego en un documento, en un oficio reservado, ocurre otra. En el fondo, ¿cómo se explica esa distinción? Nosotros tenemos hoy día un marco legal que cumplir y lo que tenemos que hacer es ver cómo nos vamos adaptando a ese marco legal. Entonces, en este oficio que yo lo desconocía, en este oficio lo que se está proponiendo es aumentar el número de integrantes, lo cual en la práctica significa que disminuya el peso de las opiniones de los médicos de las compañías y de la AFP. Se refiere a que se integran médicos designados por ministerios e incluso el Consejo de Rectores de universidades para aportar más voces. Ahí, por ejemplo, designado desde la AFP, un médico que define que tiene derecho a voz y voto para definir a qué enfermedades se le entrega o no, y a la vez sean los que tienen que pagar la pensión de invalidez, se genera un conflicto de interés evidente, a toda luz, que lamentablemente no ha cambiado. La superintendencia puntualiza que existe un proyecto de ley del 2022 que propone mejorar esta situación, sin embargo, aún está en tramitación. Entonces ahí se explicita de que todos los miembros de la CTI tienen que ser médicos, cosa que hoy día ocurre. Segundo, que no hubieran representantes de las compañías, cosa que hoy día no ocurre. Hoy día hay médicos que representan a la compañía en la CTI. Y tercero, que la opinión mayoritaria fuera con personas no relacionadas con la AFP ni las compañías. Eso ocurre hoy día. Pese a que exista un consenso acerca de un conflicto de interés, al día de hoy las AFP y las aseguradoras siguen formando parte de la comisión técnica porque es lo que establece la ley, que no ha cambiado a pesar de los cuestionamientos.
Sin embargo, una de las cosas que objetan los proyectos de ley es la composición de las partes intervinientes en estos procesos deliberativos. Que es que la compañía aseguradora, que es la que tiene que pagar, ¿cierto?, la pensión de invalidez, no tenga los mismos dueños que la AFP correspondiente, pero todavía no está prohibido el que no sean los mismos dueños. También recalcamos que la ley no establece hoy día ninguna incompatibilidad para que el seguro pueda ser adjudicado a compañías que sean relacionadas a la AFP. No hay prohibición legal hoy día. Se generan incentivos que pueden ser muy perversos, porque si son el mismo dueño, ¿cierto?, el de la AFP, que además el que le integra los recursos económicos a la compañía aseguradora de las cotizaciones que pagan los empleadores, y luego la compañía aseguradora tiene el mismo dueño, obviamente que hay un conflicto de interés así, pero patente. Si el grupo económico es propietario de la AFP y el mismo grupo económico es propietario de la compañía de seguro que provee el seguro de invalidez, después constituye en la Superintendencia de Pensiones la Comisión Técnica de Invalidez y elabora la norma para que los afiliados puedan hacer uso del seguro de invalidez, indudablemente que esa norma tiene cortafuegos página tras página para impedir que las personas se pensionen. Y el tiempo pasa y pasa. Recuperarme, lo más que quiero es recuperarme pronto, si Dios quiere. Cuando te hablo de tiempo, ¿qué significa para ti el tiempo? Significa lucidez, significa estar con mis hijos, significa poder moverlos, poder de vez en cuando tomarlos en brazos. Para las personas que entrevistamos desde la superintendencia dijeron que sus casos serán revisados y acelerados en la Comisión Médica Central. Ahora le detectaron una encefalopatía hepática. ¿Qué están esperando? ¿Que se muera?